Vamos a continuar con este ejercicio donde se encontró la corriente de línea y la impedancia Z. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es simular el circuito en multisim para corroborar que la corriente encontrada y la impedancia encontrada me dan los valores de potencia de fase y me da la corriente de línea con respecto a, obviamente, al voltaje que se nos dio, ¿no? Entonces, para eso ya habíamos dicho en el circuito que aproximadamente la corriente de fase o de línea es igual a 2.86 amperes. Y también dijimos que la carga conectada, es decir, esta ZP, está constituida por una resistencia y por un elemento XC, que va a tener un valor de capacitancia, el cual no conocemos. Entonces, para poder simularlo en multisim necesito saber el valor de R y el valor de XC. Tenemos la impedancia total, la cual nos dio 60 ohms, con un ángulo de menos 36.87 grados. Vamos a asumir que el circuito tiene una frecuencia de 60 Hz. La fuente trifásica, la conexión estrella-estrella, tiene una frecuencia de 60 Hz, como la que se muestra aquí. Entonces necesito encontrar el valor de R y el valor de JX. ¿Cómo se obtiene? Bueno, calculando el coseno, el cual ya tengo que es 0.8 por 60 ohms. Y me va a dar 48. Y luego a otra vez 60 por el seno, que es 0.6, y me va a dar 36 ohms. Entonces con eso tengo el valor de XC y el valor de R. Muy bien, entonces ahora si quisieran valores de Z, pues simplemente sería 48 con un ángulo de 0 y ZC 36 con un ángulo de menos 90 grados. Como ya comenté, la frecuencia que vamos a asumir es de 60 Hz, entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor de la capacitancia? Muy bien, con esta ecuación despejamos C y vamos a llegar que el capacitor que ocupamos es de 73.68 microfaradios. No hay capacitores comerciales con ese valor. Sin embargo, bueno, para la simulación sí lo podemos encontrar exactamente con el valor que estamos obteniendo. Y a R no le afecta como son elementos ideales, no le afecta la frecuencia, por lo tanto va a ser una resistencia de 48 ohms. Muy bien, vámonos al circuito. Ya lo tengo conectado, ya tengo los elementos necesarios. Una fuente trifásica conectada en estrella, y a él se le conecta una carga conectada también en estrella, que contiene un capacitor. Cerré el valor en 73.7 microfaradios y 48 ohms. Como es balanceada, los otros tres elementos tienen el mismo valor. Entonces, una terminal de esta conexión serie se va a estar conectando con cada una de las líneas de la fuente, y la otra terminal es un punto común aterrizado a tierra. Lo mismo pasa con la otra terminal de la fuente trifásica conectada a tierra, lo cual intuimos pues que de este punto de tierra a este punto de tierra es el mismo, o hay un cable conectado entre ellos dos, que es el neutro, que de hecho en este caso no va a llevar corriente. Muy bien, una de las cosas que podemos corroborar aquí, bueno, la fuente de fase tiene un voltaje de 173 volts, entre línea tiene un voltaje de 300 volts, valores RMS, recordemos eso, valores RMS. Una de las cosas que podemos comprobar aquí es que podemos calcular la potencia de fase. ¿Cómo? Bueno, pues con este elemento, con este wattorímetro o este medidor de potencia básico, ¿no? Conectamos el voltaje en la fase, acuérdense que esta fase es la señal, y la otra parte en el común, y luego la corriente la podemos conectar en cualquier punto de la fase, de la carga de fase.
aquí este punto no se conectó bien. Ahí está. Cortamos el circuito. Acuérdense que un amperímetro se conecta en serie con el elemento a medir. Y pues recuerden que la potencia en cada impedancia Z nos dio de 400 watts. Y el factor de potencia nos debe de dar, en este caso, 0.8. Le damos correr. Y bueno, con eso podemos comprobar que efectivamente nos da 400 watts, un poquito más, y 0.8 del factor de potencia. Entonces, nuestro análisis estuvo bien. Ahora bien, vamos a quitar el elemento para ir eliminando y que no se nos haga aquí un relajo. Voy a quitar este elemento, voy a cerrar el circuito, y otra cosa que podemos hacer es medir el voltaje entre líneas, que quedamos que era de 300. Quedamos que el voltaje entre líneas, que fue un dato que nos dieron, es de 300 volts. ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, entre la fase A y la fase B. ¿Sí? Le damos aquí, ya está en volts, pero está en alterna, y le damos correr, y nos debe de dar, si no 300, aproximadamente igual a 300. Ahí está. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, 173 por raíz, en este caso por raíz de 3. Recuerden ese factor. Bien, esto es raíz de 3 cuando el sistema es trifásico. Muy bien. Otra cosa que podemos encontrar aquí es, siempre se tiene que parar aquí el circuito, es la corriente. Vamos a ver si es cierto. De hecho, debe de ser cierto porque la potencia ya nos dio, ¿no? Pero vamos a corroborarlo. La corriente, vamos a medir la corriente de fase, la cual fue aproximadamente de 2.86 amperes. Abrimos el circuito para que sea serie, le damos clic, queremos corriente ahora, alterna, todo es alterno aquí, y le damos correr. Y bueno, más o menos ahí, 2.89, entonces muy aproximado a lo que nosotros estamos viendo. Todo lo que nosotros estamos encontrando ahí son valores RMS, ¿sí? En la fase. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera el voltaje, bueno, la corriente aquí, si quisiera la corriente máxima, 2.89, tendría que multiplicarla por raíz de 2 para encontrar la corriente máxima. Esa corriente es de línea igual a la corriente de fase, pero es valor RMS. ¿Sí? Si quisiera la máxima, hay que multiplicarla por raíz de 2. Bien, también se puede calcular con un osciloscopio, pero es más lío. Ahorita no lo voy a hacer. Ahorita lo que quiero que analicemos, que por ejemplo, este voltaje que tenemos aquí de 173 volts a 60 Hz, también es un valor RMS de fase. Entonces, el valor de línea tendría que ser 173, perdón, el valor máximo tendría que ser 173 por raíz de 2. Medido en la fase. Entonces, ¿cómo lo podemos medir? Bueno, con un osciloscopio. Con un osciloscopio venimos, conectamos aquí, igual en paralelo, en este caso no deja de fallar, tiene que ser en la fase. Pero lo que vamos a medir aquí es el voltaje en función del tiempo. 173 por raíz de 2, no lo voy a calcular, pero debe andar arriba de 200 volts. Entonces, aquí tenemos la fase, la voy a poner en blanco, me gusta. Bueno, pero hasta que lo corra. Le voy a dar correr, le voy a poner en blanco y voy a aumentar el voltaje. Bueno, la escala del voltaje. Ahí está, 100 volts. Entonces, como podemos ver, cada cuadrito vale 100 volts, entonces estamos por un poquito encima el voltaje máximo de 200 volts, pero en una fase. ¿Cómo se vería este voltaje trifásico? Es decir, de línea a línea. Bueno, vamos a poner el canal B para no quitar este. Y de línea a línea vamos a suponer que vamos a medir línea. Vamos a seguir con la línea A, pero entre la línea B. Ya sabemos que el voltaje RMS de línea fue de 300. Entonces 300 por raíz,
En este caso, ojo, lo que voy a buscar es voltaje máximo. 300 por raíz de 2 va a andar ahí, por ahí en 400, un poquito menos, o a lo mejor un poquito más. No lo voy a calcular, le doy correr. Y ahí está, miren. Aquí aumentamos, le voy a poner a 200 la escala. Acá el voltaje se hizo... ¿Por qué se fue tan grande? 50 volts, a ver. Lo que voy a hacer es... ya, aquí está bien 100 y aquí es que estoy en el canal, perdón, me estoy confundiendo. Lo que conecté ahorita fue el canal A. Entonces, bueno, estoy analizando el canal B, pero le había movido en el canal A, entonces donde voy a poner 200 es este valor, ¿no? Entonces podemos ver, ojo, voy a parar el elemento, nada más, acá. Bien, ok, un canal, y otra cosa importante, la fase A está desfasada a 30 grados con del voltaje que hay entre la línea A y el voltaje B. Recuérdenlo, eso lo vimos para los muchachos de mecatrónica en la teoría, ¿no? O sea, no van en fase, hay 30 grados de diferencia uno con respecto al otro. Entonces, el canal A, aquí va a ser difícil, tendríamos que calcularlo. La fase A tiene 200 volts, pero la fase B, cada cuadrito de este cuadrito vale 200 volts. De hecho, voy a cambiar el voltaje para que ustedes lo vean. Entonces ya podemos aquí analizar que el que está más pequeño, o sea, este voltaje que tiene dos cuadritos, estamos hablando que es el voltaje de fase. Y el voltaje que tiene más cuadritos es el voltaje entre líneas. En los dos casos estamos hablando de valores máximos. Entonces podemos seguir analizando las señales senoidales, tienen mucha información que podemos seguir trabajando, pero pues ya lo veríamos en otra clase. Por el momento es todo, muchas gracias.